Hola a todos los que van entrando. Antes de empezar, vamos a esperar que todos vayan entrando. Buen día, buen día. Buen día, profes. Buen día. Buenos días, Buen día, profes. buen día. Buen día. Ay, ahí nos dejan en evidencia. Perdón. No, pero sí está muy bien que sean nuestras ex alumnas o alumnas, algunas. Bueno, buen día. Bueno, les voy a, ya lo que les iba a pedir era eso, que de poder chequear que todas nos estaban escuchando, y quiero antes de empezar también, que por favor, cualquiera de las personas presentes escriba algo en el chat para chequear que funciona, porque la vez pasada tuve un problema en la configuración, lo había configurado mal, y cuando llegó el momento de las preguntas, que yo estaba, ¿quieren preguntar algo? ¿Quieren preguntar algo? Y nadie me preguntaba nada, era porque no funcionaba el chat. Así que necesito que alguien intente, ahí está, funciona, perfecto, genial, muy bien. Cualquier dificultad que haya durante el correr de la charla, por favor, la avisan, ¿sí? Porque así uno ya se queda tranquilo de que todo está viento en popa. Bueno, siendo las 9:02, ahí está Ariela, bien, buenísimo. Vemos mucha gente que estuvo la vez pasada, Gisela, Lan, bien, bienvenidas. Bueno, vamos a ir empezando porque son las 9, por ahí vaya sumándose gente después. Igualmente nuestro community manager, que nos ayuda siempre, está ahí haciendo entrar a la gente. Bueno, yo soy Gabriela Villadiamigo, para los que no me conocen. Soy la directora y fundadora de Aprendizaje ABA, un equipo terapéutico que funciona desde el año 2009. Siempre hemos dado capacitaciones esporádicamente, pero este año lo formalizamos, ¿sí? En cursos, en un ciclo de 5 cursos que vamos a estar dando durante el año en relación a autismo, a trastorno por déficit de atención, a intervención ABA, a programas ABA, y a evaluación en niños pequeños. Y paralelamente a estos cursos arancelados, estamos haciendo ciclos de charlas gratuitas relacionadas a los temas de nuestros cursos, como para que también las personas conozcan nuestro trabajo, entren al mundo de estas temáticas y sepan si, bueno, tienen el interés puesto en algunas de estas temáticas y compartir un poco nuestras experiencias. En el día de hoy, quien va a disertar es la licenciada Nora Centurión, psicopedagoga, especialista en neuropsicología, en evaluación de desarrollo de niños pequeños, y certificada en ADOS y ADIR, dos técnicas de vanguardia en la evaluación de post-diagnóstico de TEA, en realidad, ¿sí? Así que bueno, voy a darle la palabra a Nora para que comience su disertación. Muchas gracias a todas por estar acá, y a todos. Hola, buenos días a todos, a todas. Es un placer realmente poder encontrarnos. Para nosotros, para algunos en la República Argentina, bastante tempranito. Voy a proceder a compartir pantalla. Gracias, Gaby. Aquí, si me aguardan un segundo, voy a compartir la pantalla. Aquí estamos, muy bien. Este encuentro, esta charla, ¿sí? Es una introducción al diagnóstico de los nenes que se encuentran dentro del espectro autista, ¿sí? En unos minutos, ¿sí? Vamos a poder hacer un pantallazo, un panorama general de desde dónde partimos y hacia dónde vamos en la evaluación de niños con TEA. Muy bien. Yo les decía recién, ¿desde dónde partimos? Partimos desde la observación del desarrollo infantil. Partimos desde la observación de las diferentes áreas del desarrollo.
¿Por qué? Porque en cada área del desarrollo, ¿sí?, hay una secuencia de hitos en el desarrollo, de momentos importantes dentro del desarrollo, que nos van dando ritmo de desarrollo y nos van dando los parámetros típicos, ¿sí?, de los niños en general. ¿Qué sucede dentro del autismo? Que ese patrón pierde esta característica de normalidad, podríamos decirlo así, ¿sí? Entonces, los hitos pierden esa secuencia. Los hitos del desarrollo se van produciendo desde los más simples a los más complejos. Dentro de estos patrones de desarrollo típico, lo que va a pasar en el autismo es que se va a conjugar un patrón de alteración de hitos en el desarrollo. ¿Qué quiere decir que hay un patrón de alteración? Quiere decir que esta alteración está centrada en mostrar hitos complejos y no se producen los hitos más simples. Por ejemplo, un niño puede tener lenguaje, un niño de 3 años puede tener lenguaje, puede nombrar a todos sus compañeros, puede decir todos los números en inglés, puede recitar las propagandas que escucha, los anuncios de televisión, ¿sí? Estaríamos dentro de un lenguaje, dentro de los hitos del desarrollo del lenguaje, en una complejidad del lenguaje. Tiene mucho vocabulario, expresa una oración. Pero el patrón de alteración, por ejemplo, se va a producir en que no responde a su nombre. Un niño de 6 meses, cuando escucha su nombre, tiene una respuesta al nombre. Se da vuelta, mira hacia el adulto que lo nombra. Y yo le estoy diciendo, un niño de 3 años puede hablar, pero no comunica. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay una alteración de hitos. Esta alteración nos da cuenta que tenemos que prestar atención. Nos da cuenta que hay banderas rojas, que hay signos tempranos. Estos signos tempranos se encuentran alterados. Entonces, quiere decir que lo primero que hacemos es observar las diferentes áreas del desarrollo de un niño y cómo se van conjugando esos hitos dentro de las diferentes áreas. ¿Sí? Bien. Estas alertas en el desarrollo, ¿sí?, estas banderas rojas, como dice la pediatría del desarrollo, nos van a dar cuenta de la alteración. ¿Qué tenemos nosotros para poder evaluar? Tenemos 2 tipos de evaluaciones importantes: las evaluaciones de pesquisa y las evaluaciones diagnósticas. Las evaluaciones de pesquisa están compuestas por observaciones que nosotros realizamos dentro de la clínica y también por entrevistas a los cuidadores, a los padres del niño, ¿sí? La evaluación quiere decir que muchas de ellas son por reporte materno. ¿Por qué? Porque indagamos sobre la alteración de los hitos. ¿Qué tipo de evaluaciones de pesquisa tenemos? El SSQ, el CARS, el GAS, para los nenes más pequeñitos, el MChat o el QChat, ¿sí? Esas serían nuestras evaluaciones de rastrillaje. Estamos indagando, ¿sí?, en una primera aproximación, si ese niño va a encuadrar dentro del trastorno del espectro autista. En este tipo de evaluaciones vamos a tener puntos de corte que nos van a decir si entra dentro de TEA o no. En el otro tipo de evaluaciones diagnósticas vamos a tener estas evaluaciones más neuropsicológicas donde nos tenemos que capacitar y nos tenemos que certificar. Las evaluaciones donde nos tenemos que certificar es en el ADR y en el A2. Estas 2 pruebas, estas 2 grandes pruebas
que hoy son muy importantes, ¿sí? Desde el punto de vista profesional para el diagnóstico, es lo que va a solicitar el neuropediatra o el neurólogo infantil o el psiquiatra infantil, porque ellos van a promover el diagnóstico categorial para que ese niño tenga el acceso a todos los tratamientos que necesita. Este diagnóstico categorial, que va a estar supeditado a la evaluación neurológica, ¿sí? Infantil, es decir, el neurólogo va a decir, sí señora, su niño está dentro del espectro, pero va a necesitar que otros profesionales que estén certificados puedan realizar la evaluación mucho más compleja con el ADOS, que es el juego, ¿sí? Donde nosotros vamos puntuando en la prueba a través de diferentes desafíos que proponemos al niño a través de un espacio lúdico, con mucho material incorporado, y también vamos a tener esta otra prueba de reporte materno, que es el ADR, con alrededor de más de 80 preguntas, donde indagamos situación actual, pero también situación de toda la vida, donde vamos viendo si hay hitos que también se fueron produciendo o que sí los logró, pero después los perdió. Hay evaluaciones de pesquisa, como les dije recién, que tienen relación con las evaluaciones diagnósticas. Por ejemplo, el SSQ tiene una relación con el ADR. ¿Por qué? Porque muchos de los ítems tomados en el SSQ, ¿sí?, fueron primero analizados en el ADR, y lo que hace el SSQ es tomarlos del ADR en su protocolo de toda la vida. El SSQ tiene dos protocolos, uno de situación actual, que sirve para analizar la funcionalidad de ese niño o joven con TEA, y también tiene otro protocolo que es toda la vida, donde también se rastrea diferentes hitos donde se produce la alteración de los hitos, ¿sí? Por eso es muy importante y también es muy usado el SSQ como evaluación de pesquisa. Como les decía, ¿sí?, que estábamos hablando del ADR y del ADOS, para la evaluación de autismo, me parece, desde mi punto de vista, importante que esté acompañada no solo de estos dos tipos de evaluaciones, sino de una evaluación ecológica que contemple diferentes aspectos del entorno de ese niño, su nivel adaptativo y funcional en todo su contexto, ¿sí? No solo necesariamente y específicamente del niño, sino todo el contexto. Muchas veces lo que recibimos de los neurólogos cuando necesitan este tipo de evaluaciones dice tomar ADR, tomar ADOS, ¿no? Las familias que desconocen todo este proceso van en busca solo del ADOS. En realidad, el ADOS solo por sí mismo no me asegura un informe detallado y completo, ¿sí? Recuerden que yo dije, el ADOS es el juego, es un espacio lúdico. El ADR es el que profundiza en los hitos del desarrollo importantes, en estos signos tempranos, que yo hago un rastreo de los signos tempranos hasta la situación actual. Y voy a buscar las dificultades sociales, las estereotipias, ¿sí?, las ecolalias, si son posibles. Es decir, voy a estar buscando en el ADR, en esta conversación, en esta entrevista que en general dura alrededor de 2 horas, ¿sí?, voy a estar buscando estas acciones que dan cuenta de cuál es la situación, ¿sí?, dentro del espectro de este niño.
En función de eso, después voy a poder puntuar la respuesta que recibo desde el reporte materno, ¿sí? Entonces, quiere decir que la evaluación diagnóstica no se centra en una prueba, sino es un conjunto de pruebas. Y depende también de este conjunto de pruebas, entrevistas que tengo con la familia. ¿Sí? La historia de este niño, contextualizar a este niño, es tan importante como las demás pruebas. ¿Qué es lo que más también, aparte necesita? Necesita evaluaciones pediátricas para poder observar algunos problemas médicos concomitantes que se pueden estar conjugando en contra de los rasgos que puede presentar. Entonces es muy importante también las evaluaciones médicas. Y por otro lado, de acuerdo a una sintomatología que puede estar relacionada a el trastorno en la integración sensorial, también es muy importante tener en cuenta la evaluación desde la terapia ocupacional. Hay niños que presentan baja autorregulación, muchas estereotipias motoras, perfiles sensoriales alterados, sus umbrales sensoriales muy alterados. Entonces es importante la intervención del terapista ocupacional que acompañe esta evaluación. Como les decía recién, en la evaluación, cuanto más ecológica es, mucho mejor. La evaluación que nos da cuenta de los perfiles adaptativos de los niños que se encuentran dentro del espectro, en nuestro país tenemos dos grandes tipos de evaluaciones. Por un lado, la Vineland 3, por el otro lado, el ABAC 2. Es controversial las habilidades adaptativas. ¿Por qué es controversial? Porque las pruebas en realidad son controversiales. Hay profesionales, hay investigaciones que nos dicen que, por ejemplo, la Vineland no es ajustada en los baremos que presenta. Hay otros profesionales y otras investigaciones que nos dicen que el ABAS 2 no es ajustado en niños muy pequeños. En realidad, desde mi punto de vista, desde mi trabajo práctico profesional, puedo decirles que ambas pruebas son efectivas. Depende de la edad del niño, depende de lo que yo quiero obtener en esta indagación del perfil adaptativo. La prueba que se utiliza más es la Vineland, ¿sí? Pero el ABAS 2 no deja de ser una prueba muy rica en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Sobre todo en sus manuales, que son muy esclarecedores y de un gran aporte, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que determinar en nuestra evaluación? Primero tenemos que tener en cuenta la prueba porque nos basamos en una evidencia. Entonces, las pruebas, los test, nos van a aportar la evidencia necesaria para poder llegar a determinar los niveles del desarrollo en cada área, para determinar el perfil dentro del espectro en que el niño o el joven se encuentre, el nivel de funcionalidad y el grado de apoyos. Además, tenemos que saber el nivel de severidad dentro del trastorno y ese nivel de severidad lo vamos a tener que determinar a través del grado de apoyo que ese niño necesite en diferentes aspectos. ¿Sí? Por último, nosotros cuando hicimos todo este trabajo, toda esta indagación, necesitamos obviamente nuestro informe escrito.
Este informe escrito se va a componer de, por un lado, presentar la evidencia que tenemos, si entra dentro del perfil, cuáles son los signos tempranos que pudimos detectar, cuál es el perfil actual, ¿sí? Y nuestro diagnóstico de perfil descriptivo, cualitativo, que va a dar cuenta de la interpretación de los resultados. Por un lado, vamos a tener en cuenta el lenguaje y la comunicación. Por otro, la interacción social recíproca, el juego que se va dando, el comportamiento estereotipado o los intereses restringidos de este niño o adolescente, y otros comportamientos que nosotros consideremos que sean necesarios para determinar alguna concomitancia, alguna concomitancia que se esté dando dentro de el TEA de este niño que estamos evaluando. Como les dije recién, el funcionamiento adaptativo es el que va a acompañar para determinar cuáles son los niveles de las ABD, de las acciones de la vida diaria de esta persona, ¿sí? El nivel adaptativo va a dar cuenta de cómo es en sus espacios de ocio, qué tan integrado está, qué tan incluido desde el punto de vista educativo y social dentro de la comunidad, que son muy importantes también para saber las diferentes intervenciones que este niño va a tener y qué tipo de tratamiento es el que se le va a brindar. Es muy importante todo este bagaje de información, porque de eso va a depender los diseños del tratamiento y los profesionales intervinientes. Sabemos perfectamente que el trastorno del espectro lo va a acompañar durante toda su vida, ¿sí? Esta persona no va a dejar de tener TEA, ¿sí? Pero lo importantísimo que también tenemos que tener en cuenta, que debe haber seguimiento, que debe haber monitoreo de logros y también, de acuerdo a su edad, a la etapa de la vida en que se encuentre, posibles nuevos desafíos dentro del desarrollo o dentro de aspectos académicos o dentro de la inserción en la comunidad y en la interacción con otras personas, en la vida laboral, ¿sí? La persona tiene esta condición que lo va a acompañar toda su vida. La intervención va a facilitar tener los apoyos necesarios y ajustados para poder acompañar y lograr una mejor calidad de vida de la persona. Nuestro objetivo es ese. Si bien el informe es un recorte de la situación de la persona, ¿sí? Va a poder sostener toda esta estructura en que se lo acompañará. Y el informe, cuanto más detallado esté y más ajustado a las necesidades de la persona, mejor proporciona la información para todos los profesionales intervinientes. Por eso no podemos determinar si el niño tiene autismo solamente con la toma de un A2 y el punto de corte que me dice entra en TEA o no entra en TEA. Una sola prueba no va a determinar ni los apoyos, ni el grado donde se encuentra, ni el nivel de severidad. Tenemos que ser serios y responsables en la evaluación de los niños dentro del espectro. Ustedes, como verán en este raconto en síntesis, ¿no? Sintetizado, se dan cuenta de la complejidad que muestra el trastorno dentro del espectro y de la complejidad y la seriedad que lleva la evaluación de un niño
con TEA. Bien, espero que haya alcanzado esta pequeña explicación a que ustedes puedan entrar en este fascinante mundo de la evaluación de niños dentro del espectro del autismo. Muchísimas gracias. Excelente, Nora. Bueno, ahora abrimos el espacio de comentarios y preguntas, ¿sí? A partir de este momento, o por el chat, o directamente abriendo sus micrófonos, de a una a la vez, obviamente, podemos empezar a hacer los comentarios en relación a la disertación que Nora acaba de hacer, que fue excelentemente resumida, ¿sí? Y también fue precisa, ¿sí? Bueno, no sé si alguna, yo tengo algunas preguntas, así que si alguna quiere empezar a hacer preguntas o comentarios, puede hacerlo. Me gustaría mucho darles la palabra a ustedes primero. Bueno, acá Nora están poniendo, gracias a vos, Nora, re clara fuiste, dice Ailén Correa. Liliana dice, muchas gracias por la charla. Bien, todavía no se terminó. Yo tengo una pregunta mientras las chicas se animan. Yo también. Ah, bueno, dale, Ariela. No, le quería preguntar a Nora, justamente. Les cuento a todas que Ariela es terapeuta de nuestro equipo, ¿sí? Es nuestra fono. No, quería preguntarle a Nora, justamente viendo la diversidad de pruebas necesarias que hay que aplicar y la complejidad de resumir todos esos datos, si, por ejemplo, ella, cómo está manejando el diagnóstico, si lo hace solo ella todas las pruebas, si deriva en equipo, cómo organiza tanta cantidad de pruebas que son necesarias hacer, digamos. Bien, tuve la oportunidad de realizarlo en equipo, donde intervenía una fonoaudióloga y también intervenía una neuropediatra, y realizamos informes conjuntos, ¿no? Y por otro lado, tuve la oportunidad también de hacerlo sola. No es lo mismo un único terapeuta y toda la evaluación que realizarla en equipo. Lo ideal es realizarla en equipo, ¿sí? Donde haya más de un profesional, donde se pueda conjugar la visión de cada profesional. Eso es lo ideal. Y por otro lado, si el profesional lo realiza solo, lo importante es que pueda ahondar en más pruebas, ¿sí? En general, los encuentros no los resumo en una sola entrevista. Como mínimo, ¿sí? Como mínimo, 2 largas entrevistas, incluyendo la entrevista del ADR, y después entrevistas con el niño para las diferentes evaluaciones, así que entre 5 y 6 encuentros, y después otro encuentro de la devolución a la familia y la entrega del informe. La entrega del informe también lleva mucho tiempo, porque así se haga en equipo o se haga el profesional solo, el informe requiere tiempo porque es un informe minucioso, ¿sí? Para determinar cada área de las que estuvieron viendo ustedes, hay que hacer este recuento minucioso de lo que arroja cada entrevista y además de lo que arrojan las pruebas, por ejemplo, como el ADR. Entonces hay que analizar 2 horas de entrevistas, para después poder puntuar el ADR. Si yo no analizo estas 2 horas de entrevista, no estoy siendo fiel a una evaluación diagnóstica consistente. Entonces, esto también lleva tiempo. Esto también hay que explicarle a las familias, que en 15 días no van a tener una evaluación de autismo, ¿sí? Así que tienen que después esperar por los resultados y el informe, alrededor de 20 días en algunas
si es en reunión de equipos, a lo mejor hay que esperar más, ¿no? Hay que establecer muchos acuerdos, ¿sí? Está muy bien. Hay algo importante que justamente tiene que ver con una pregunta que hace Caterina acá en el chat, que ahora la vamos a hacer, que justamente a veces la elección de terapeuta único, tanto para evaluación como para tratamiento, y la elección de equipo para evaluación o para tratamiento, está de la mano con cuán unido está ese equipo en trabajar junto, porque a veces se malinterpreta equipo como muchas personas que hacen algo al mismo tiempo y después se juntan al final y lo intercambian. El trabajo en equipo, cuando hablamos de interdisciplina, o a veces yo prefiero hablar de transdisciplina, o sea, un mismo... la diferencia entre interdisciplina y transdisciplina tiene que ver justamente con que la interdisciplina es un equipo formado por distintos profesionales que vienen de distintas fuentes teóricas, ¿no? Y en la transdisciplina también son profesionales que vienen de distintas fuentes teóricas o bases teóricas o profesiones, pero manejan un mismo contenido transversal, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese contenido transversal ayuda mucho a la unión. Hoy, en Aprendizaje ABA, la decisión fue poner a Nora sola a cargo de evaluaciones, ¿sí? Y no dejarla a Nora meterse en nada más que en sus evaluaciones. ¿Y por qué? Porque tengo la seguridad, que antes no la tenía, nosotras lo hemos hablado con Nora en algunas charlas que tuvimos en Instagram, de que Nora está de nuestro lado, pero sin saber lo que hacemos. Entonces, cuando evalúa algún paciente del equipo, o lo haga, o de externo, va a tener una objetividad importante. La modernidad terapéutica y la modernidad en evaluación hace también que ya los profesionales de alguna manera perdamos nuestras bases, digamos, académicas. ¿Vieron? Los que me conocen a mí, yo soy media reacia que me digan psicopedagoga, ¿sí? A mí no me gusta que digan la psicopedagoga de mi nene. Las tengo a las madres medias amenazadas con eso. Porque yo no soy una psicopedagoga, ¿sí? Yo soy una terapeuta ABA, y en definitiva soy una terapeuta, porque mi especialidad abarca mucho más de la psicopedagogía. Si yo quiero que algún paciente mío haga psicopedagogía o una evaluación psicopedagógica, no lo mandaría con Nora, ¿sí? Porque Nora se especializa en otras cosas, y tampoco lo dejaría en mi equipo. Lo derivaría a una psicopedagoga que sea psicopedagoga y que se dedique a hacer eso exclusivamente. ¿Por qué digo que tiene que ver? Porque Catherine pregunta ¿cuáles serían las comorbilidades que se podrían encontrar? Está en la misma línea, ¿sí? Así como un profesional no tiene por qué ser exclusivamente el profesional de la formación académica pura, de la cual salió de la universidad o del terciario, una patología como el autismo no tiene por qué ser pura. En realidad la comorbilidad, esta palabra que usa Catherine, que ahora Nora la va a explicar seguramente, es la regla, ¿sí? Antes no era la regla era la pureza del diagnóstico, ahora la regla es la comorbilidad. Norita, acá te preguntan, ¿cuáles serían las comorbilidades que se podrían encontrar? Bien, nos referimos a otros diagnósticos en el niño o en el joven, ¿sí? Asociados a su trastorno del espectro. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, estamos evaluando y nos damos cuenta que hay otros síntomas que no responden al trastorno del espectro por presentarse comórbidos, ¿sí? Tenemos que pedir auxilio, es decir, tenemos que pedir la intervención de otro tipo de evaluaciones. No hay un equipo que, es decir, es difícil encontrar, no es que no haya, es difícil encontrar un equipo donde se conforme por una terapeuta ocupacional, por una fono, por una psicopedagoga, por una neuropsicóloga, por un neuropediatra, que todos hagan la evaluación, ¿sí? Es difícil encontrarlo dentro de la clínica en general.
Lo que sí podemos encontrar, por ejemplo, en algún hospital, 2 psicólogos que evalúan autismo. O podemos encontrar la conjugación, como me pasó a mí, de que haya una psicopedagoga, una neuropediatra, una fono. No, o una estimuladora temprana también. No necesariamente hay una lista de personas, pero si ese niño presenta signos de trastornos en la integración sensorial, obviamente que ese niño va a necesitar una evaluación de una terapista ocupacional, ¿sí? Que nos pueda decir y aportar a ese diagnóstico que estamos realizando nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el grado de funcionalidad de ese niño de acuerdo a la integración sensorial? ¿Cuál es el grado de severidad de la integración en el trastorno de integración sensorial? Hay muchas comorbilidades. Las comorbilidades están más centradas en, por ejemplo, el lenguaje. Hay niños con lenguaje, hay niños no verbales, hay niños con dificultades en la integración sensorial, hay niños con un alto grado de estereotipias motoras, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que sea así específicamente. Cada niño en su singularidad, cada niño posicionado en este espectro, ¿sí? Porque, ¿por qué hablamos de espectro? Porque si no hablaríamos de niño autista, niño no autista. Hablamos del espectro porque el espectro es una gran gama de conjuntos de síntomas que van desde los más leves a los más severos. En esta gran gama va a haber una singularidad de determinado niño que va a presentar cierto nivel de severidad dentro del espectro. Perfecto, Nora, genial. No me quiero extender, ¿sí? No sé si contesto. Hay otra pregunta, por eso te corto, a ver si la podemos responder antes de que terminemos. Bueno, Adriana Fernández dice que contestaste su duda respecto de evaluación. Karina Gérula, que es una colega, o sea, es una colega de Paraguay, así que bienvenidos. Y también está Tania, me parece. Bienvenida. Les cuento que vamos a estar haciendo una charla gratuita para Paraguay el 28 de abril, y ya hemos programado con nuestras colegas de Paraguay un curso online de ABA, ¿sí? Bueno, acá Gisela Lang lo que pregunta, Nora, que es muy interesante: si no estoy certificada en ADOS o en ADIR-R, ¿sería pertinente hacer informe, pesquisar y derivar? Gracias. Bien, las pruebas de pesquisa nos sirven a todos los profesionales que no se encuentren certificados. Entonces, sí nos sirven las pruebas de pesquisa y sí sirve que el profesional pueda utilizar estas pruebas de pesquisa y acompañe su informe cuando nota que el niño encuadra dentro del TEA, ¿sí? Sí sirven y sí las pueden utilizar. Lo que no es conveniente utilizar, porque a veces en línea, en el día de hoy, circula las pruebas diagnósticas, como el ADIR o el ADOS, y hay muchos profesionales que lo toman igual como para ver cómo se encuentra este niño. Y ahí yo no lo considero que sea pertinente. Por un lado, porque no están certificados, y por el otro, porque no se puede evaluar al niño varias veces con las mismas pruebas. Entonces yo estoy realizando una interferencia de la posible evaluación diagnóstica de ese niño si me siento a hacer un ADOS y no estoy certificado. ¿Sí? Excelente. Sí, esto me gusta mucho que cerremos con esto, porque es un mensaje que tenemos que tener como muy claro, ¿sí? Nosotros estamos en un momento donde a nivel evaluación y terapéutica
hay muchos modelos y muchas técnicas, ¿sí? Si bien nosotros, los argentinos sobre todo, digo, porque yo estoy teniendo contacto con profesionales de otros países y veo que la diferencia, y es algo que los argentinos que tenemos que trabajar mucho, es ser respetuosos de la rigurosidad científica que tienen las cosas, ¿sí? De las bases que tienen las cosas. Entonces, nosotros tendemos a hacer de todo sin estar certificados en nada, ¿sí? De todo en evaluación, de todo en tratamiento. Y la realidad es que no es así. Nosotros tenemos que tomar partido y especificar nuestra formación en algo. Y en ese algo ser muy buenos. Y si ese algo que elegimos tiene una certificación, ya sea acá en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Chile, en Paraguay, en donde sea, tratar de acceder a esa certificación, aunque nosotros acá en la Argentina no tengamos ninguna entidad que regule eso. Pasa con el ABA, ¿sí? Pasa como con la certificación en ADOS y en ADIR, que acá sí ya se está pidiendo certificación, pero por ejemplo en el ABA no sucede. Y en otros modelos, ¿sí? Jasper, Hanen, bueno, podemos hacer una lista muy importante de modelos. Entonces, lo importante es entender esto. Dice Mariana Sauchili, que es una querida mamá de años de un paciente de nuestro equipo, dice, excelente Nora, muchas gracias. Yo como mamá adhiero profundamente a que las pruebas sean variadas y lo más profundas posibles. Abrazo grande. Gracias. Yo quería acompañar una última reflexión. Sí, que dale. No me canso de decirla. No se vayan todavía, perdón, Nauri, que tenemos un sorteo. Bien, que no me canso de decirla. Cuando uno toma contacto con diferentes pruebas, le resulta fácil, pone 0101, la puntuación es fácil, la toma le parece que es sencilla, entonces dice, ay, bueno, esto no es tan complicado como dicen, vamos a usarlo. En realidad, lo complicado de las pruebas, porque las pruebas en general son amigables para que el profesional las pueda llevar a cabo y para que no sea engorroso para el niño o el joven, ¿sí? Por eso son muy amigables las pruebas. Pero eso no quiere decir que las podemos ir tomando, ¿no? Porque nos parecen que son fáciles. La importancia de la prueba es la interpretación. Lo importante de la prueba es cuando yo puntúo, aunque puntúe 0 o 1, si lo puntúo con criterio de rigor científico y lo puntúo con suficiente información teórica incorporada para saber que cuando pongo 1 es 1 o 0 es 0. Eso es lo importante de la prueba. ¿Sí? Entonces, tanto en la puntuación como en el análisis que hago de la prueba misma, es donde radica la importancia y la profundidad de lo que estoy tomando para poder evaluar, ¿sí? Bien, nada más. Bueno, con esto damos por terminada esta charla, esperamos que les haya servido. Es un gran placer dar clase, nos encanta, y nos encanta saber que quienes están del otro lado aprenden y se pueden llevar aprendizajes concretos, ¿sí? No nos gusta decir las cosas por arriba, ni en 5 minutos, ni en 4 horas. Nos gustan decir las cosas precisas. Les recuerdo que en abril tenemos una charla gratuita también sobre lectoescritura, nuestro modelo bajo entorno ABA, que lo va a dar Ayelén Veloso, que está acá con nosotros también, que es otra terapeuta y supervisora de mi equipo. Así que bueno, les va a llegar como en este caso la invitación, el acceso, y serán bienvenidas, ¿sí? Bueno, gracias a todas, nos están acá mandando muchos mensajes lindos. Gracias. Nos vemos. Muy amable. Gracias. Besitos y gracias a todas por conectarse.